¿Cómo puede uno como papá ayudar realmente a que su hijo destaque en el fútbol profesional? También debo decir que ya el medio te separa un poquito de la familia, ¿no? El fútbol es así, y por eso la mayoría termina divorciado. Tan simple, mira, yo me acuerdo que le decía, cuando dirigí la primera, les decía, no se crean esto. Esto es algo que no tiene que ver con la vida real. Es como un personaje. Pero sí te puedo garantizar que cuando un papá está por delante, no llega. Perdí a papá muy joven, siendo jugador ya. No lo pude disfrutar yo como jugador. Entonces, híjole, son sensaciones de decir, bueno, siempre lo tengo que ver como la posibilidad de que sea corto esto. Mira, acá yo creo que el deporte nos da criterios para manejar ciertas cosas, ¿no? de desarrollo, sobre todo la frustración. ¿Qué otro valor consideras tú que es básico para que un papá pueda ejercer bien su paternidad? La honestidad. Y yo te doy un ejemplo. Hoy nos acompaña un ícono del fútbol regiomontano, campeón de liga con el glorioso Club de Fútbol Monterrey en aquella época de 1986 como jugador, entrenador del primer equipo de los Rayados de Monterrey en 3 diferentes ocasiones, en la temporada 98-99, en el 2002 y la más reciente en el 2019. Pieza clave en la formación de futbolistas regiomontanos. Has trabajado tanto en las fuerzas básicas de Tigres como actualmente en las fuerzas básicas de Rayados. Pero te invito porque muchos jugaron fútbol, pero hubo muchos más que el fútbol jugó con ellos. Me parece que tus 36 años de matrimonio, tus 3 hijos, son una evidencia de que tú dominaste la pelota y no fue ella la que te dominó a ti. Pepe, bienvenido. Híjole, Ángel, qué buena frase, hay que anotarla y guardarla por ahí, ¿no? No, muchísimas gracias. La verdad, ha sido un camino largo, que al final yo creo que se recogen buenas cosechas en las distintas etapas, ¿no? En la vida profesional, en la vida familiar y en el desarrollo como ser humano, ¿no? Entonces, muchas gracias por invitarme a compartir todas estas experiencias. No, al contrario, te agradezco mucho el tiempo, pero sobre todo la apertura, Mr. Pep. Sabes que tengo una admiración. Tuve la gran fortuna de ser un jugador al que entrenaste. Sí, señor. En mi época en la UDEM, que coincidió con tu época también, coordinando toda la academia de fútbol en la universidad. Recuerdo que fue una cátedra de táctica, de comprensión de la estrategia del juego. Sí. Recuerdo mucho un ejercicio que nos ponías ahí arriba en la Prepa UDEM San Pedro, donde entendí muy bien los recorridos que había que hacer como defensa central según en la posición de la pelota, y descubrí en ti un hombre adelantado a su época. Un hombre que con metodología logró hacer lo que muchos se quedaron en idea, pero que tú, junto con Ulises y con un equipo de trabajo que formaste, desarrollaste un método que era sin duda adelantado a su época. Cuéntanos un poquito para darle contexto a la audiencia. Sí. Están ahí las tinas de hielo, entre otras cosas que parecían una locura en ese momento, pero que 10 años después nos dimos cuenta que tenías razón. Sí, hicieron actualidad, ¿no? Sí. Mira, hemos tratado de adelantarnos en muchos sentidos desde aquella época de la computadora famosa, ¿no? Que me acuerdo bien que hacían hasta parodias, ¿no? Donde salían con el CPU. Desde ese tiempo, donde ya visualizabas la tecnología en el soporte del deporte como herramienta importante. Hoy es actual, o sea, haz de cuenta lo que hacíamos nosotros en el año 2000, hoy Club lo hizo y en el 2019 y decían que era una innovación extraordinaria. Imagínate haberla hecho en el año 2000, ¿no? En esas épocas, fíjate cómo nace, junto con Uli ahí en el TEC. Lógicamente, en el UDEM, tiene que haber alrededor otra gente con visión, ¿no? En su momento, la vicerrectora era Lupita Ramos, puso a José Rubén Riojas como encargado de desarrollar un proyecto Fútbol para Todos en la UDEM,
Y de ahí nace la historia, ¿no? De la famosa tercera división. Me invitan a mí para desarrollar el proyecto. Y nos dimos cuenta que para poder tener el soporte de la tercera división requeríamos una escuela de formación. Y ahí es donde nace esa historia de la que hoy comentas, ¿no? Necesitábamos que estuvieran los 3 años de secundaria y 6º año de primaria junto con nosotros para tener los 4 años antes del proceso de entrar a prepa, ya para poder jugar para la universidad en todos los torneos estudiantiles y aparte en la tercera división. Entonces de ahí nace todo el proceso. Entonces después viene Poncho Serna, y Poncho tenía un gen ganador extraordinario, y él quiso también como visión, él trabajaba en el TEC, ¿te acuerdas? El fútbol americano. Entonces decía, bueno, vamos a desarrollar un departamento de ciencia, ¿cómo hacemos? Entonces es donde aparece Ulises y donde aparece el famoso modelo TOF, ¿no? Táctico con orientación fisiológica. Era el descubrimiento de Ulises de cómo clasificar las tareas de entrenamiento en base a la frecuencia cardíaca, con todos los umbrales y todo esto, y llevarlo al juego. O sea, que el juego, la parte táctica del juego estuviera, no sé cómo llamarle, pero estuviera respaldada ya por la carga interna y externa, que hoy está, haz de cuenta que existen mil aparatos para hacerlo, pero en aquel momento era el Polar Team, el Polar Team System, y todo lo que era la capacidad de Ulises para sacar la mayor capacidad del jugador en la parte fisiológica. Entonces ahí unimos la fisiología con el juego, respetando siempre la naturaleza del mismo, y se desarrolló el famoso modelo. Y de ahí salió una cantidad inimaginable de jugadores, no solamente para jugar al fútbol, sino para la vida. Correcto. En tu caso es uno de los grandes ejemplos, en el caso del famoso Cado, mecatrónica, imagínate, desarrollarse en una carrera de ese tipo, ¿no? Y los que jugaron profesional, ¿no? El Quick, el Jorri de la Peña, Jonathan, y fueron muchísimos más, nada más que ahí nos quedamos, ¿no? Hasta César Martínez todavía alcanzó. Sí, los Talancón. Los Talancón, sí, y a mí me tocaron a ellos después ahí en Monterrey, ¿no? ¿Cómo es la vida? Me tocó debutar a Mauricio, al más chico, sí, ahí con Carlitos Barra, ¿no? Entonces, toda esa visión de José Rubén con Lupita en su momento, y luego después respaldados con Poncho, y luego, bueno, que nos juntamos con un grupo extraordinario de profesionales. Hoy lo que hace Ulises en el TEC es extraordinario y tiene que ver con aquella formación. En mi caso ni te digo, ¿no? A partir de ahí fuimos totalmente diferentes en cuanto al desarrollo de los talentos, el desarrollo de cómo llevar al jugador a su máximo nivel de capacidad. Recuerdo mucho cuando me tocó entrar a la UDEM, fue la generación 89 prácticamente la que arrancó el proyecto ya, digamos, con el resultado en preparatoria, y yo generación 91, me acuerdo que llegamos sí, señor. exacampeones, vamos, arrasábamos en el torneo que era la CONADEIP en ese entonces, y bueno, de ahí es el respaldo para la gente que no tiene ese contexto, porque a lo mejor Tigres y Rayados evidentemente tienen mucho más presencia mediática, pero ese trabajo en el fútbol regiomontano, puntualmente en la Academia de Troyanos de la UDEM, marcó a muchos futbolistas, que ya mencionaste algunos que llegaron también a la gama profesional. Uh-huh. Pero mencionaba algo en un inicio, Mr. Pep. Decía que tú jugaste fútbol y que no fue el fútbol el que jugó contigo. Tienes 3 hijos. Sí, señor. ¿De qué edades son estos hijos? Mira, eso parecen triates, 9-3, 9-4 y 9-5. Tuvimos por alguna situación de salud que hacerlo de esa manera, porque mi esposa había tenido 2 abortos. Nos hicieron todos unos estudios genéticos y todo este tema, y resultaba que había un gen ahí, un pequeño problema, que había un 50% de que tuvieras o no familia. Entonces, al final, ¿cómo llamarle? Lo acertado del diagnóstico fue impresionante, porque hubo 2 abortos y después 3 hijos, entonces decíamos el que sigue, muy probablemente. Entonces ahí se cortó la fábrica, ¿no? ya no queríamos asumir un riesgo así, pero el hecho de haber tenido esos 2 graves problemas nos hizo que valoráramos de otra manera a los que sí llegaron, ¿no? O sea, mi esposa ahí, sufrimos, no sé si 3 años muy, muy fuertes, ¿no? Porque
llegó a tener el feto así en la mano. Sí, donde lo expulsó, era algo impresionante. Y darte cuenta que a lo mejor no ibas a poder ser padre, porque nos dieron hasta esa posibilidad de decir, oye, ¿sabes qué? Muy probablemente, no, es más, nos dijo, me acuerdo que el genetista, si yo los conozco antes, ya es que te hacen estudios de todo tipo, yo les digo que no se casen. Imagínate el golpe, ¿no? Bueno, el punto es que eso nos hizo valorar de otra manera la vida, y de otra manera a los hijos, y cuidarlos de otra manera, verlos de otra manera. Cuando llega el primer hijo, ¿tú ya estabas retirado como jugador? Ya, sí. En sí es cuando llego a Monterrey de nuevo. Yo me retiro, dejo de jugar en el 90, ya dije, ya estoy cansado de estar buscando y que nunca encontré lo que yo quería. Siempre ya sé que pertenecías a los equipos, no te dejaban salir, era un tema ahí. Al final la carta me la regalan los Rivero, me dijeron, ten para que la cuelgues en algún lado, pero ya era demasiado tarde, ¿no? Que bueno, mi agradecimiento eterno a Jaime y a Manuel, ¿no? Rivero, que fueron los que se portaron más humanamente conmigo en esa época. Entonces me salgo a trabajar en otra cosa, que dije, el fútbol yo no quiero saber nada. ¿Qué edad tenías cuando te retiraste? 29, 30 años. 29, ya no quería saber nada de fútbol. No, ya se acabó esta cosa para mí, yo ya no vuelvo a un equipo de fútbol, no quiero saber nada, ¿ok? Total, estoy trabajando en artículos de promoción, en empresas, ahí con un concuño y tal. Y conozco un amigo, Sergio Mendelea, y Sergio era muy aficionado, tenía marca de ropa, que hasta la vendió hasta la primera A, que por cierto falleció hace buen rato. Y con Sergio pusimos una escuela de fútbol junto con el Ruso Peña. Escuela de Fútbol Albacete, que está vigente con Isaac Treviño y toda esta gente ahí de socios. Se mantienen hasta hoy. Yo nomás lo formé y ahí se los dejé. Y es Albacete en honor, fíjate cómo es la vida, en honor al Albacete de Benito Floro, que ascendió de segunda B a segunda A y hasta primera división, y luego hizo lo que ya sabemos Benito Floro en el Real Madrid en la primera división. Bueno, primero con el Albacete y luego con el Real Madrid. Entonces le pusimos así en honor a ese equipo. El punto es que ahí nos metemos a la Copa Monterrey, jugamos contra Rayados, le hicimos un muy buen partido con chavitos del colegio inglés, hijo de Isaac Treviño y Chuyito, y mucha gente, ¿no? Y ahí me ve Montalvo y sus amigos y me dicen que si me gustaría entrar a Rayados, y ahí vuelvo al club con plata, auxiliando a plata en la tercera división y agarrando el equipo categoría 79 en esa época. Chiquilín en todos esos. Era muy diferente el proceso para ser entrenador en esa época a lo que es hoy. En ese momento, ahora está el ENDIT, toda la escuela de entrenadores, según donde... No, en ese tiempo también. ¿Sí? También. Yo, hace cuenta que en esa época yo ya estaba haciendo el ENDIT por fuera. Okay. Por iniciativa de Chava Carrillo, que me dijo, tienes que hacerlo, porque Chava era de la gente que nos iba a jugar ahí en Albacete también, dentro de los socios. Teníamos la escuela de niños en la tarde y en la noche 2 días de la semana jugaban papás. O quien quisiera ser socio, iba y pagabas una cuota y jugabas futbolitos en la noche. Que después fue la canchita y después hicieron otras cosas por ahí, ¿no? Entonces, no sé qué año sería, el 92 por ahí, en esa época, me invita a Rayados. Vuelvo ahí a trabajar con ellos, le dejo la escuela a Isaac, el ruso ya no quiso, el ruso Peña no quiso participar, y Checo dijo, yo no quiero saber nada, entonces la dejamos a Isaac Treviño, y ahí sigue la escuela todavía. Hoy, en la actualidad, es un lugar de fútbol donde se junta muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, ahí entro a Rayados, entro a auxiliar a Plata, y al final del año, Plata y Cano pasan a dirigir la primera división de Rayados y ya me dan el equipo a mí. Entonces todo se dio muy rápido, la verdad. Entonces ahí es donde nace Alejandro en esa época. Justamente cuando entro a Rayados, viene el primer hijo, Alejandro. Y entonces cuando hubo las primeras 2 pérdidas, ¿tú ya eras entrenador de Rayados en la tercera división? En ese tiempo era cuando todavía no estabas en el medio futbolístico. Exactamente. Es cuando ya no quería saber nada del medio. Dije, no vuelvo a pisar una cancha de fútbol, yo no quiero saber nada, ¿no? ¿Y el matrimonio entonces inició también ya una vez? No, cuando justo el año que hace cuenta que juego un año más de cuando me casé.
Fíjate cómo es la vida. Tuve un compañero, bueno, tengo un compañero que hoy es el presidente del Corre, Javier Garibaldi, y Javier se casa el año que ascendemos. El equipo es campeón, él ya tenía su boda preparada, pero justamente el equipo es campeón y a la semana él se casa con Silvia, que hoy siguen también casados. Y la verdad, un matrimonio muy padre, ¿no? Y yo dije, voy a hacer lo mismo con Jabatos. En el 89, sí. Dije, terminando el torneo, y deja tú, estuvimos a un gol de llegar a la final contra aquel Potros Neza de Bucetich y Luis Miguel Salvador y todo eso. Y nos quedamos a un gol, o sea, no ascendimos. Entonces ahí yo, es el último año que juego. Jugué, bueno, estuve en el Leones de Saltillo, pero la verdad fue muy poco y dije, no, ya esto ya no es para mí. Ahí se acabó. Ahí está un ejemplo que yo desconocía, Pepe, pero te mencionaba esta frase que para mí tiene mucha historia el explicar que hay muchas personas que juegan fútbol, pero hay más personas que el fútbol jugó con ellas, ¿no? Sí. Tú decidiste a los 30 años, ya está, te casaste, sí. Iniciaste tu vida como papá. Decía Valdano, ¿no? El fútbol es lo más importante de lo menos importante. Es correcto. ¿Cómo interpretas tú el fútbol a partir de esa frase de Valdano? ¿Tú cómo la defines? Mira, yo te puedo decir lo que yo viví. Cuando yo tenía 13 años, jugaba en mi barrio, Inisa Garza y Platón Sánchez, donde justamente nace la Ramos. No hay problema aquí. No, para nada. La carnicería Ramos con Patricio, un buen amigo. A los 13 años, hubo una persona, nosotros íbamos a jugar todos los días al campo Churubusco. Sí. Campo Churubusco era ahí en la avenida Churubusco y Calzada Madero, bueno, prolongación Madero. Íbamos todas las tardes ahí con el equipo del barrio. Agarramos un camión ahí en Treviño y nos íbamos todos los días. Okay. Entonces, llegaba un muchacho a ese lugar vestido rayado, todos los días, con el uniforme de rayas. Todos los días a entrenar. Y él se ponía a entrenar solo. Y era un jugadorazo, el Chato, Marcos Reina. Entonces él nos empieza a ver tanto ahí que se acercó al equipo, al grupo, y hizo un equipo del barrio. El Feeling Club, le puso un amigo, el Feeling Club, imagínate. Yo inicié en el Feeling Club. Entonces, Marcos es el que a mí me lleva al Club Monterrey. Es el que dijo, yo te voy a entrenar a ti para llevarte al club a probar algún día y ojalá y te puedas quedar. Entonces él me entrenaba por su cuenta todos los días. O sea, yo iba y él iba también y coincidíamos y dijo, yo te voy a llevar. Y me hacía a veces trabajos especializados. Uh-huh. Recomendaciones más que trabajo, ¿no? Nosotros entrenábamos ya, imagínate todos los circuitos que hacía el Monterrey en primera división, lo hacíamos nosotros. En serio, ahí en el Churubusco, saltos, todo lo que era saltos, coordinación, los saltos de lado, la resistencia. Nos íbamos a Chipinque, a la zona esta de allá de arriba del Pinal, a hacer trabajo de aeróbico. Entonces, Marco hace cuenta que es el que a mí me lleva a Rayados, en aquella época con Ubirajara y el Dumbo Rodríguez, y yo me quedo y hago carrera. Entonces, yo siempre dije que yo iba a pagarle al juego o a la vida lo mismo que hizo esa persona por mí. O sea, yo le iba a dar a la gente la oportunidad de ser jugador profesional, al que yo pudiera. ¿Ok? Entonces, de ahí nace, fíjate cómo nace todo un Desde tema entonces, a partir de eso. Entonces, dice Valdano que es lo menos importante. Sí, la verdad para mí ha sido la vida, ha sido todo. Pero porque de alguna manera quise ser recíproco con el fútbol o con la persona a la que a mí me ayudó. Porque él lo hizo de manera desinteresada. Hoy vive en Estados Unidos y dejé de verlo hace muchísimos años. Y yo lo único que pensé fue, yo voy a hacer con la gente lo que él hizo conmigo. O sea, yo le voy a devolver al fútbol el favor que me hicieron para probar y ser lo que llegué a ser como jugador de fútbol, ¿no? Entonces de ahí nace todo. Y cuando te retiras, que decides ya alejarte del ámbito futbolístico, ¿volvió esa frase a tu cabeza en algún momento? ¿Volvió esa anécdota? Sí, por eso pusimos la escuela. O sea, yo la verdad dije, no quiero saber nada del fútbol, y era cierto. O sea, estuve peleado con el fútbol 3 años, dije, ya no, nunca más. Esto no es para mí. O sea, la vida me está diciendo que por ahí no es, ¿verdad? Vete para otro lado. Pero después la misma vida me regresaba, ¿no?
Así como Sí, cada sí, que sí. salgo rayado les digo lo mismo. Digo, todos se empeñan en que yo salga, pero siempre la vida me regresa. No sé por qué, pero ha sido así. Entonces ahí fue lo mismo. Yo quería salirme y me regresaba. Yo conocí a Sergio, cuñado del ruso, y él fue el que me volvió las ganas de estar en el medio. ¿Recuerdas cuando nace Adrián, que si no me equivoco es tu hijo mayor? No, Alejandro. Alejandro es el hijo mayor. ¿Tú ya eras entonces entrenador? Casi hay una coincidencia en que yo entro y nace Ale. ¿Cómo recibiste la noticia de que ibas a ser papá? Pues mira, con mucho gusto y algarabía porque habíamos perdido 2, ¿te acuerdas que lo que hablamos antes? Entonces, imagínate la visión de decir, bueno, la probabilidad es que sí se dé. Porque si había un 50%, decíamos, bueno, ya toca, ¿no? Y afortunadamente pasó. Entonces fue de mucha felicidad y por eso mi esposa dice que él lo ve de otra manera por lo mismo, porque siempre le dice cuando, ya es que el hijo reniega y dice, espérame, yo fuiste un hijo muy deseado, siempre le dijo, porque es cierto, porque al perder sí. Y sentir, nos dijeron, oye, es mejor que adopten. Entonces tener esas sensaciones y luego de repente que sí llegue, entonces le dice, espérame, tú fuiste un hijo muy deseado y esa es la realidad, o sea, es así. ¿Recuerdas la sensación? Definitivamente entiendo que había emoción, había ilusión. El fútbol también tiene emociones, también tiene sentimientos que despiertan pasión. Y los hijos también despiertan muchísima pasión. ¿Qué de lo que habías aprendido hasta ese momento en la cancha lo tomaste también para ejercer tu paternidad en un inicio? Todo es nuevo, ahí sí, nadie te prepara para ser papá. Tú tienes que irlo conociendo y tratar de dar lo que sabes que no es, o sea, lo que no fue bueno para mí, yo traté de evitarlo con ellos, ¿no? Pero siempre poniendo muy claro el que es un ser independiente, que se va a desarrollar de manera independiente, que yo lo voy a guiar, pero por detrás, no por delante. Y así fui siempre, ¿no? Yo sabía que ellos tenían que vivir sus momentos, tenían que vivir sus cosas, tenían que equivocarse, tenían que entender la vida más allá de los... Yo siempre les hablaba de las marcas y todo, les digo, no te guíes por esa parte material, o sea, no existe. Tan simple, mira, yo me acuerdo que les decía, cuando dirigí la primera, les decía, no se crean esto es algo que no tiene que ver con la vida real, es como un personaje, ¿no? Cuando ya no estemos van a ver la realidad, porque a mí me pasó de jugador, ¿no? Entonces les decía, cuidado, sean cautos porque esto no es por nosotros, es por lo que representamos. Entonces calma, y yo siempre los mantuve al margen y bajos de esa egolatría o esa sensación de superioridad por tener una posición que en ese momento era de cierto prestigio, ¿no? Entonces todo eso yo creo que es lo que los fue marcando positivamente a ellos, ¿no? ¿Y qué fue lo que te marcó a ti? Porque también puede ser muy fácil, tú estando en esa posición, no ver con esa sabiduría la vida, ¿no? Entonces, la vida. A mí me dio golpes desde muy chico, desde muy chavo. Perdí a papá muy joven, siendo jugador ya. No lo pude disfrutar yo ya como jugador. Entonces, híjole, son sensaciones de decir, bueno, siempre lo tengo que ver como la posibilidad de que sea corto esto. Ojalá y pueda ser muy largo, ¿no? Pero mientras, como piensas que en el corto plazo, tratas de hacerlo muy bien, ¿no? En ese corto plazo. Porque no hay plazos largos en esto, ¿no? O sea, no puede saber nadie qué va a pasar, ¿verdad? Entonces siempre lo vi así, con metas cortas y disfrutar cada momento y estar con ellos. También debo decir que ya el medio te separa un poquito de la familia, ¿verdad? El fútbol es así y por eso la mayoría termina divorciado o termina lejos de la familia, ¿verdad? Porque te absorbe tanto que si te dejas llevar por esa vorágine y te metes esa burbuja y no permites que nadie entre, marchaste. ¿Y qué fue lo que hizo Pepe Treviño para no ser estar parte afuera de la ese burbuja, montón? no creerme que estaba en la burbuja. Yo veía todo desde afuera. Yo estaba fuera de la burbuja y decía, ahí están ellos peleándose y haciendo todo su relajo, pero nunca me metí. Nunca me metí. Por eso tal vez no te vean como parte de ellos, ¿no entiendes? Correcto. Es así, pero a mí me gustó ser así, no tengo reproche en ese sentido.
pero sí, todo lo veía de fuera. Porque te digo, yo cuando dejo de jugar, yo me acuerdo que, no que deje de jugar, cuando salí de Monterrey, yo estaba joven, había sufrido muchas lesiones. Y yo me acuerdo que dentro de Menelis decía, si la gente abuchea a Plata, a Goyo Cortés, que son las figuras, o sea, ya no los quieren, o cuando hicieron algo mal, ya no. Entonces esto pues es efímero, o sea, hoy estás bien, o sea, si ganas estás bien, si pierdes estás mal, y es un juego muy raro, ¿no? Entonces yo nunca me dejé llevar por esa parte. Entonces yo siempre decía, me voy a abstraer, y como jugador te duele irte, ¿verdad? Y te duele dejar algo, pero al final decía, no, pues es parte de este rollo, ¿no? Y me fui a buscar dónde proseguir la carrera, y lo logré. Al menos lo logré mantener muchos años más, ¿verdad? ¿Tus hijos practicaron fútbol también? ¿Practican fútbol? O sea, ¿fue algo que también como papá que tenías ese deseo que tus hijos siguieran los pasos de su Fíjate papá? que no, por la libertad de la que te hablo desde antes, ellos iban a elegir. Yo les dije, si quieren, yo aquí estoy, pero necesitas demostrarme que realmente quieres. Entonces, a uno de mis hijos me acuerdo que era un pleito ir a entrenar todos los días, ¿no? Pero todos los días, con Eric Guillén, y no quería ir. Y la verdad, Eric entrenaba muy bien, no era un problema ese, pero él rehuía esa responsabilidad o esas ganas de... Y a Alejandro le gustaba, pero no se comprometía, ¿no? Entonces yo le decía a mi esposa, a ver, tiene que nacerles a ellos. Si ellos van si quieren algo realmente, van a pelear por él, ¿no? Vamos a dejarlos que lo hagan. Y no, se fueron separando. Y no, la verdad, Adrián juega muy bien. Me sorprende hoy verlo. Y hace cada gol que digo, híjole, a lo mejor si lo hubiera guiado, o si lo hubiera, no sé, forzado, otra cosa hubiera sido. Pero pienso que era mejor la otra, ¿no? Que él por sí mismo impulsar ese deseo y lograr hacer. Esperemos que los nietos. A ver. Y Alejandro me pasó con Trini, que era, quería ser portero. Y me acuerdo que Trini lo empezó a entrenar y luego me dijo, no, está muy, ya ves como decía Trini, está muy no sé qué, que se ponga a estudiar ese cara. Entonces, bueno, está bien. Entonces, no. Y hoy lo ves parar y dices, no manches, para. Y de manera natural hace todo el tipo, ¿no? Entonces, yo creo que si hubiera forzado una situación, por ahí hubiesen tenido una pequeña posibilidad de hacerlo, ¿no? Pero otra vez, tuvieron libertad de elección y ellos decidieron que no, y bueno, con eso nos quedamos, ¿verdad? Me gustaría dialogar contigo. Mencionaste previamente que lo que aprendiste en la cancha es completamente distinto a lo que como papá fuiste haciendo. Sí. Yo tengo una metáfora que a mí me hace mucho sentido y tú que eres experto en fútbol me podrás confirmar o descartar. Pero yo estoy convencido que un buen futbolista se le entrena únicamente en las bases. A Messi, a Cristiano Ronaldo, todos los goles que han hecho, no todos están entrenados al 100% en una sesión de entrenamiento. El entrenamiento se asemeja lo más posible a la circunstancia del juego. Pero la realidad de las maravillas que vemos que hace un jugador en cancha no es porque lo entrenó previamente, sino porque tuvo las bases suficientes para acomodar el cuerpo, las circunstancias, recibir la emoción y ejecutar de manera correcta. Me parece que la paternidad se puede asemejar a esta realidad. Uno como papá debe tener las bases, pero correcto. Cada hijo es como un centro que viene de manera diferente. Uno viene a bote pronto, otro viene de arriba. Pero lo importante es que si tengo las bases para controlar, recibir, pasar. Lo básico. De alguna manera, entonces, al momento del juego, podré tener más posibilidades de ejecutar de manera correcta. Creo que la paternidad es un poco como eso. Sí. Me parece que el jugador del fútbol, pero de cualquier otro deporte, todo lo que sucede en la competencia no es posible replicarlo en una sesión de entrenamiento. Pero si entrenas bien las bases, por consecuencia en la competencia vas a tener más posibilidades de ejecutar de manera correcta. Totalmente. Mira, acá yo creo que el deporte nos da criterios para manejar ciertas cosas, ¿no? de desarrollo. Sobre todo la frustración. ¿Cómo encauzar la frustración? Porque todo eso que dice está bien, es cuando todo fluye,
positivamente, pero ¿qué pasa cuando todo eso no fluye positivamente? Yo creo que el problema de todo esto es cómo supera los malos momentos, no es que siempre estés bien, ¿no? Entonces yo recuerdo muy bien, y tiene que ver con una iglesia, en la Natividad, en la época de Pascua, regando los huevitos de Pascua en todo un jardín. Imagínate aquí afuera, ¿no? Y nosotros dejamos a nuestros hijos con su canastita y nos salimos del redondel. Bueno, todos los papás estaban yendo a quitar huevos y agarrar huevos para ponerlos en la... Y mis hijos frustrados no podían agarrar ninguno. Y me decía mi esposa, es que no puede. Le digo, déjalo, esa es la vida. Así va a haber ese tipo de gente tratando de molestar. Y a lo mejor el mensaje que están dando ellos es equivocado. Pero deja que vivan esa parte de frustración a ver qué cara hace, ¿no? Entonces volteaban y nos veían y no, pues dale, síguele, búscale y ojalá y encuentres. Y después en la casa tú tenías y les dabas y les llenaba la canastita y ni cuentas iban a dar de eso, ¿no? Pero el mensaje creo que era muy bueno, de que tienes que valerte por ti mismo, tienes que salir adelante a pesar de todas las circunstancias. Yo siempre le dije a ellos, le digo, mira, toda acción tiene una consecuencia. Si es positiva, te va a ir muy bien. Si es negativa, si haces algo negativo, va a tener una consecuencia. Hay que asumirla. Y yo te doy un ejemplo, platicando así con amigos, decía uno de ellos, no, yo si mi hijo choca, yo le dije, si chocas, si el carro jala, préndelo y dale, pélate. Y yo le dije, no, párate, fíjate que la gente esté bien, espera el seguro o el tránsito, y si no traes, hermano, mala tarde, y asume las consecuencias. Entonces cuando le pasó, él asumió las consecuencias, el otro huyó, así pasó, se estrelló, prendió el carro y le dio, y el mío se quedó y fue con la persona está tomada, y fue que se necesitaba ayuda y Entonces yo me quedo con eso. O sea, al final el mensaje fue correcto, desde aquella frustración, desde el tema de las consecuencias, de que hay que asumir. Te equivocaste, hermano. Así como en la escuela falló, oye, ve tú, yo no iba. Y mira que Latin eran. Sí. Yo le decía, tú tienes que ir y enfrentar la situación. Y ellos iban y enfrentaban. Yo nunca fui. Y ahí veías a todos los papás peleándose por los hijos, ¿verdad? Entonces yo creo que, o sea, dentro de a lo mejor, no sé qué es bueno y qué es malo, ¿no? Pero yo te puedo decir que al final eso tuvo un valor. Ahí están un poco las bases, ¿no? Como en el fútbol Lo entendemos básico. que es control, pase, conducción. Sí. Hablaste ya, uno, manejo de frustración. Segundo, libertad, dejar que los hijos sean ellos. Siempre. No lo que tú como papá ir por quieres que detrás, sea. no por delante de ellos. ¿Qué otro valor consideras tú que es básico para que un papá pueda ejercer bien su paternidad? La honestidad. Eso le digo, eso no se paga con nada. O sea, tardas años en ganártela y la pierdes en un momento. Si cometes una tontería y se acaba. Y tienes que volver a empezar y a veces no te dan ni siquiera chance de volver a empezar, ¿no? Entonces hay que ser muy honesto y honesto contigo primero, ¿verdad? O sea, no te engañes tú mismo, porque muchas veces nos engañamos, ¿verdad? Entonces no te engañes tú ni trates de engañar a la gente. O sea, simple. Ese valor yo creo que no, ¿cómo llamarle? No es negociable. Ese fue el único que sí, a este no es negociable. Y yo le dije, mira, si tú días cometes un error y tienes que ir preso, vas a ir preso, güey. Yo no voy a hacer nada por sacarte. Interpreto entonces que el diálogo con tus hijos está vivo, está despierto. Es decir, eres un papá que tiene esas conversaciones que pueden ser incómodas, pero que son necesarias. ¿Te consideras un papá presente? Mira, debo decir que a partir de esta última etapa en Rayados, sí, he estado ahí. Y debo decir también que antes no. Hubo un momento que, es más, yo hice una grabación, me acuerdo, para mis hijos, cuando me fui a Honduras la primera vez. Fue difícil porque había que tomar una decisión como familia. Yo tuve una experiencia cuando nos fuimos a Saltillo la primera vez con Plata, a la Liga de Ascenso de aquel tiempo. Y me acuerdo que llegamos, estábamos ahí viviendo en un hotel, conseguir casa, porque había que vivir en Saltillo, ¿no? Entonces, total, conseguimos la casa, ya estamos ahí. Y Lalo Plata
renta su casa acá, se lleva todos los muebles y el día que iba a la mudanza, lo despide. Entonces, que yo me quedé así como que, híjole, esto no es como que un foco que se me prendió para decir, esto, el trabajo del entrenador no te lo garantiza nadie en tiempo. O sea, yo no puedo decir, me voy a ir un año. No sé. Nadie sabe. Pueden ser 5, pueden ser 3 meses, ¿verdad? Si pasa algo ahí, si te atraviesas con la gente incorrecta, te vas, ¿no? Entonces, ahí aprendí que era muy susceptible de pasar. Entonces yo, para no complicar a la familia, les dije, a ver, vamos a tener el centro de trabajo es Monterrey, o nuestro, no sé cómo llamarlo, nuestro centro de vida, ¿no? Yo me voy y regreso. Y vamos todos cuando tengan que ir. O sea, estuvimos viviendo cierto tiempo en Zacatepec, en otro en Ciudad Juárez y así, ¿no? Pero cuando fue al extranjero dije, no, ahí ya va a ser muy difícil desplazar a la familia. Yo me fui solo. ¿Qué pasaba en ese tiempo? Cuando estaban chiquitos, pues mi esposa creció como mujer, porque era papá y mamá. Entonces yo me acuerdo que siempre se acuerda y me lo dice. Yo le decía, no te puedes enfermar. No sé cómo le hagas, pero no te puedes enfermar porque yo voy a estar allá y ellos van a estar aquí. ¿Y cómo le hacemos, verdad? Entonces tienes que estar sana, yo no sé cómo le hago. No, total, nos fuimos, salió bien al final. Y a mí me insistían mucho los directivos de allá, Eddie Atala y Mateo Gibrín. Tráete a la familia y tráete a la familia. Yo les decía, mira, todos ellos pagaron miles de dólares en traer a sus hijos. Ellos mismos estudiaron en el TEC. Eddie, familiar de los Sabla, de Pepe Sabla y familia. Y Mateo también con sus hijos y sobrinos y X. En la UDEM estaban 2 de ellos. Entonces yo le decía, tú pagas miles de pesos o de dólares por traer a tus hijos y yo ahí estoy. ¿Cómo me los voy a llevar a Honduras? Si yo quiero que estudien y que convivan en este medio. Si me los traigo, pues imagínate el desarrollo que tú les quieres evitar, yo se los voy a dar. Entonces no está bien. Entonces decidimos que se quedaran. Ahora sí, mi esposa batalló bastante. Lo bueno de la tecnología es que teníamos la comunicación permanente, ya empezaban el famoso Messenger, ¿no? Con las videollamadas. Y pues con toda la problemática que había, porque era un gastadero de dinero impresionante estando en comunicación con esa vía, pero al menos estábamos en comunicación permanente todo el día, todos los días, ¿no? Eso ayudó. Yo creo que si no hubiera habido eso, quién sabe qué hubiera pasado. ¿Recuerdas alguna conversación con uno de tus hijos que haya sido un parteaguas en donde tú como papá veías que tenías que intervenir de alguna manera? Porque también a veces como papá, como entrenador, seguramente lo viviste en los momentos donde había un jugador en el que había que intervenir por lo que veías que pasaba en el entorno del jugador. Sí. Con los hijos, seguramente. Sí, no, igual, claro. Sobre todo con el mayor. Ale fue más rebelde, ¿no? Él sí tuvo un chico, no sé, muy inquieto. Y de repente andaba con gente que a lo mejor no era la correcta, ¿no? Entonces era muy broncudo. Y andaba ahí con alguna banda, lo quería maltratar. Entonces esa fue en la época de mayor inseguridad que hubo aquí en la ciudad. O sea, era general. Entonces él no entendía que tenía que mantenerse aislado de ese tema, ¿no? Él andaba en la calle y de repente lo topaba con los malitos y ahí los acostaban y los revisaban y los dejaban ir, gracias a Dios, ¿verdad? Pero sí estuvo una época muy difícil, sobre todo para mi esposa. Entonces ahí yo estaba queriéndome venir y ahí me vine después. Por eso me vine, realmente. O sea, ese fue un factor. Eso fue cuando decidí ya no salir. O sea, ahí fue cuando me quedé. Sí, ya desde esa época ya no fui a Centroamérica. Me imagino que hubo un diálogo extendido con tu esposa para tomar la decisión. Sí, porque dije, ahora es momento, porque era la etapa muy, no sé cómo llamarle, pero muy crítica, ¿no? Sí. Era 2000, pues fue cuando después surgió lo de Rayados, ¿no? Correcto. Pero fue 2010, 11, 12, 13, 14, por ahí. Sí. Fue medio complicado, ¿no? Y a partir de ahí me vine y ya no volví. Ya no me tocó volver. Mencionabas la parte de lo que significa el fútbol para ti, que para ti siempre fue una oportunidad para
ofrecer a alguien lo que tú habías recibido de Marco en esa época. Hay varias historias de jugadores que definitivamente encontraron en ti un apoyo, pero hay una muy puntual, es la del Quick Mendoza, ¿no? Que multicampeón en la Liga MX con diferentes equipos, América, Santos. No es tu hijo biológico, pero tuviste una intención muy puntual de ayudarlo a él. Cuéntanos Sí, un hay poco esa gente que historia. necesita más de nosotros, ¿no? Él yo veía que era un talento extraordinario, la verdad, era algo que no tenía techo. Yo siempre pensé que podía jugar en el fútbol internacional. Entonces ver desperdiciada esa vida era, híjole, qué difícil, ¿no? Que siempre, mira, también haciendo un paréntesis, siempre he dicho que ojalá y alguien hubiera tenido esa visión con mis hijos, ¿no? Que les ayudara de esa manera. Pero bueno, algún día yo creo que se va a dar esa parte. Pero era el ver lo vulnerable que él era por el entorno en el que estaba, ¿no? Y lo rebelde que era. Era un chico con mucha problemática, ¿no? De rebeldía. Él estaba en contra de la autoridad, simplemente, ¿no? Entonces yo veía que era un desperdicio de talento extraordinario. Entonces traté de cobijarlo más. Él se acuerda y lo conversamos hace muy poquito, que yo me lo llevaba todos los días al entrenamiento de Tigres. Se iba conmigo en el carro y Marco todos los días, todos los días. Pero fue por eso. Yo vi la vulnerabilidad que tenía y vi la gran trayectoria que podía tener en el fútbol profesional. O sea, era algo extraordinario. Que después, si el primer año en Tigres ya dije, no, esto ya está hecho. O sea, fue algo extraordinario. Nos hizo ser campeón ese equipo, pero aparte potencializó a 20 tipos más, ¿no? O sea, no nada más fue lo que él pudo hacer, sino lo que él podía hacer más, todo lo que ayudó al resto. Eso no sé si sea el verme reflejado en cierto momento y que alguien me hubiera hecho lo mismo conmigo, ¿no? Marco lo hizo, de otra manera yo no necesitaba tanto. Uh-huh. Pero yo veía que él tenía esa misma necesidad que yo tuve de alguien que te cobijara y te llevara. Y él fue ese jugador. Fue elegido por los dioses, ¿no? Y al final, pues las cuentas son muy buenas, ¿verdad? Totalmente. Hoy entrenador de Santiago FC. Sí. Y una persona que quienes tuvimos la oportunidad de conocerlo en su adolescencia, en su proceso de formación, definitivamente vemos hoy un hombre que se ha hecho a través de las circunstancias de la vida que ha podido vivir y cumplir un sueño gracias a personas como tú que intervinieron, también Martín Garza, que vale la pena mencionarlo. Martín, claro. Que ayudaron a que un talento pudiera ser aprovechado, pero que una persona pudiera encontrar también su lugar en esta sociedad, ¿no? Y Martín Moreno también está ahí. Martín también fue parte del proceso de nosotros. También Martín llegó y en Tigres también casi roza la primera, estuvo algún partido, pero también casi estuvo en la misma situación, que fue otro de los valores que rescatamos en aquel momento. Martín no necesitaba nada porque tiene una familia extraordinariamente buena, ¿no? Que hoy es bicampeón de la segunda edición, ¿no? Correcto. Como entrenador. Entonces imagínate el gusto que a nosotros nos da ver el Quick con todo lo que logró, Martín con todo lo que lleva, lo que ha hecho los Eric Hernández, los Eric Guillén, los Martín Garzagón, hoy Ulises, que es multicampeón con el TEC, híjole. O sea, ahí te das cuenta que todo el proceso en aquel trabajo que empezamos valió la pena, ¿verdad? Hay papás que nos están escuchando que quizás sueñan con que sus hijos sean futbolistas o deportistas de alto rendimiento, puede ser en otro deporte, pero sabemos que mayoría aquí en México al menos es el fútbol. ¿Qué características has visto tú en esos jugadores que han logrado destacar en primera división en relación a la familia, al entorno familiar, puntualmente del papá? ¿Cómo puede uno como papá ayudar realmente a que su hijo destaque en el fútbol profesional? Híjole, esa es una parte muy fina y muy difícil de aceptar. El camino más...
Mira, te puedo decir, yo nunca hablé con el papá y la mamá del Quick. No los conozco, imagínate. De Martín, sí, en algún momento hablé con la señora. A todos los demás de los que pudimos ayudar a desarrollarse, difícilmente teníamos relación con los papás. ¿Qué te quiero decir con esto? Que les dieron libertad. Ellos los dejaron, los expusieron de alguna manera al medio, y el medio los llevó, en algunos casos para bien, en algunos casos no se logró. Pero sí te puedo garantizar que cuando un papá está por delante, no llega. Eso sí te lo puedo garantizar. Está garantizado, te puedo decir que en un 95% de fracaso. Y siempre ahí comentamos de que ojalá y lo suelte el papá, porque si no lo suelta va a haber problema. Y siempre que hay, y hoy son hasta representantes, en muchos casos. Entonces, hacen más daño que bien. O sea, yo entiendo que estén por detrás, que estén viendo que no se equivoque, que lleve una buena vida. Pero cuando ya un papá se pone por delante con un chico de 20 años que estás queriéndole hacer que lo maltratan o que imagínate lo que acabas de decir tú con lo que viviste en Chivas. Imagínate esa vida. ¿Cómo lo hiciste tú? Pues solo. ¿Verdad? ¿Y cómo te sirvió? Llegaste a un nivel importante, te desarrollaste como ser humano, hoy eres una persona extraordinariamente bien formada, de bien, etcétera, etcétera. ¿Y qué pasó? Lo descubriste, lo fuiste descubriendo tú y fuiste corrigiendo, equivocándote. Yo creo que cuando el papá está por adelante del chico, topa y queda y se acabó la historia. Y pueden ser grandes valores. Ahorita hay 3 chicos ahí que son, la verdad, del nivel de los Quick, de los Alan Pulido, de esos jugadores que son de otro nivel, pero que el papá está dentro y el papá está por delante, y eso muy probablemente eso haga que no llegue. Ese es un grave problema. Me gustaría hablar contigo también, Pepe, porque a mí me sorprende mucho ver a papás que están en un partido de sus hijos. Vamos a hablar con hijos de menores de 10 años. Sí, no. A mí me sorprende mucho, me da impotencia y frustración y una pena por los niños, porque yo veo niños que no son capaces siquiera de dar 3 pases, que están simplemente pateando al arco desde media cancha. De entender dónde hay que hacer gol y dónde no. Así es. Y pareciera que lo más importante en ese momento es ganar el partido y, si es una final, levantar el trofeo. No importa si metiste el gol con la punta, si fue tiro libre. O sea, si no fueron capaces los niños ni siquiera de controlar el balón, pero metieron más goles. El más grande hizo un tiro que... Es correcto. Pero a veces los papás que les transmiten a los niños una presión por ganar el partido que a mí me asusta pensar en lo que se van a encontrar esos niños, porque ya los ves frustrados a los niños. Tú estás en el medio y seguramente te ha tocado también ver a estos papás que hasta son capaces de gritarle al entrenador, ¿no? No, quieren cambiar un entrenador de un chico de 8 o 7 años, ¿no? Imagínate. ¿Qué le dirías a esos papás que seguramente tienen un gusto por el deporte, seguramente tienen una afición por esta disciplina que es el fútbol, pero que ellos, con el afán de ganar, quizás se están llevando de encuentro a sus hijos? Sí, es que, híjole, yo creo que todos queremos lo mejor para nuestros hijos, o sea, al final. Y todos vemos que el fútbol es una vía, no sé, muy, muy, muy rápida para yo exponer mi idea, hacer una extensión de mí con mi hijo, ¿no? El jugador hace lo que puede, no lo que yo quiero. Imagínate, el jugador profesional hace lo que puede, no lo que yo quiero. A ti te pedían cosas que de repente decías, híjole, ¿cómo le hago para cumplirle este cuate, ¿verdad? Entonces el jugador hace lo que puede. Tiene o no información, es capaz o no de desarrollar una habilidad, entiende o no el adaptarse al entorno. O sea, hay tantas cosas alrededor de lo que es parar la pelota y pasarla.
que al final, imagínate en un chico que no tiene ni siquiera control de su cuerpo. Entonces yo soy de la idea, y creo que ya se va a regular a nivel de secretaría, de hacer que jueguen 3 contra 3, 5 contra 5, que jueguen en un espacio chiquito, que no haya premiación. O sea, yo siempre, me acuerdo un día estando en el Latin, estaban mis hijos y de repente hay que darles porque los eliminaron, ya es que hacían la Copa de Perdedores y la Copa de Ganadores. Sí. Y luego eran campeones de la Copa de Perdedores y le hacían el premio como si hubieran sido campeones del mundo. Yo le decía, pero ¿por qué? Si los eliminaron, o sea, ¿de dónde viene este premio? O sea, no existe. Y le decía a mi esposa, yo no puedo entenderlo, ¿va? Pero bueno, hacían una fiesta para celebrar que eran campeones porque querían un trofeo, ¿va? Pero lo quiere el papá, no el niño le valía. El punto es que ojalá y se llegue a eso, que no haya premiación en categorías menores, que se juegue por un diploma de participación, que puedas jugar 3 contra 3 para que todos puedan participar. Ponen mejores con mejores y de acuerdo al nivel. Y creo que eso va a hacer que se desarrolle de otra manera el juego. El baby fútbol de 5 contra 5 que hoy los argentinos tanto alaban con sus grandes jugadores, de ahí salen. Pero es la calle. Ahorita estaba viendo justamente un video de Valdano donde hace referencia a que el fútbol no ha podido llevar la calle con su libertad al juego, al entrenamiento. Entonces, mientras eso no pase, vamos a seguir limitando a los jugadores en su capacidad creativa. Yo, mira, y debo aceptarlo, yo le dije un día a Raúl Chabrán, digo, ¿sabes qué? Perdónenme, yo los destrocé, porque nosotros nos marcaban que era 2 toques el juego, que era con ciertas limitaciones, que hiciera lo que quería el entrenador, no lo que tú deseabas hacer. Y le digo, la verdad, acabamos, y mira que todos llegaron a jugar en primera división y fueron extraordinarios jugadores, hoy son grandes entrenadores, eso no hay ningún problema con eso, pero sí les coartamos su capacidad de creación, les quitamos toda la posibilidad inventiva, les quitamos la calle, les quitamos todo, ¿sí? En pos de robotizar el juego, ¿ok? Bueno, yo a partir de la UDEM dimos libertad, no sé si te acuerdas, todos los ejercicios eran con libertad. Entonces ahí se llevó a cabo otro tipo de fútbol. Bueno, hoy está todo eso que vimos nosotros, hoy ya está, se está tratando de poner en marcha. Sí. Donde otra vez la calle mande, la libertad mande, el juego libre. Limitar a lo mejor ciertas consignas para direccionar la acción de juego tácticamente. Ponerle las zonas que hablábamos de ascenso de zonas con balón dominado, pase de primera. Ahora quita las esquinas para ya no ir por fuera, sino ir por dentro. O sea, les das no sé. Orientación. Claro, les orientas el juego en base a delimitación de terreno, ¿no? Pero la libertad está en toda la expresión. Tratas de que todos los equipos tengan los 4 momentos o las 4 fases, atacar, defender y transiciones, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el niño hoy, en pos de ganar, deja de jugar, ¿sí? Porque está obsesionado por ganar y la intención es jugar. Ahora, ¿qué nos diferencian los europeos y los americanos? Que juegan todos los deportes. Y luego se especializan a partir de los 12, 13 años, como todos, ¿no? Y nosotros queremos que sean futbolistas desde los 5 años o 3 años o 2 años, ¿no? Y ya, no, este es muy bueno para el fútbol, por eso, pero tiene que aprender a lanzar, tiene que aprender el movimiento de los giros en el básquet, tiene que aprender los fildeos del béisbol. A correr, los perfiles para el guante, para cruzar la pierna, etcétera. Todo, la parte coordinativa, todo. La gimnasia para desarrollar otro tipo de habilidades y así te va, ¿no? Entonces, nosotros especializamos al niño queriéndolo hacer futbolista desde los, ¿qué? 3 años, 3 años, 4. Cuando realmente hay que desarrollar un ser humano y a los 12 años especializarlo en el fútbol si es que queremos que se empiece a dedicar a eso. Qué interesante, Pepe, porque como lo compartes me hace mucho sentido en lo que podemos cometer el error como papás, ¿no? O sea, los robotizamos y queremos que actúen como adultos cuando son niños y queremos que tengan unos hábitos y una disciplina y una regulación que a veces ni siquiera nosotros adultos como tenemos.
Pero qué gran sentido tiene que en el fútbol se ha descubierto que lo más importante es orientar el juego, pero que sea un juego. La naturaleza del juego está hoy por encima de todo. Bueno, en la nueva corriente. O sea, Claro, de claro. los De mejores muchos equipos. años de Sí, estudiar el fútbol, de sí. jugarlo, de desarrollarlo. Y hoy en el 2025 podemos decir, bueno, yo también soy fanático de lo que ha hecho España y creo que España es un referente mundial de cómo a través de la ciencia del deporte logró ser competitivo no solo en fútbol, lo está haciendo en voleibol de playa, lo está haciendo en gimnasia, lo está Sí. haciendo en tenis, en Pero infinidad de mira, deportes. yo ahorita le denomino contexto país. No puedes traer lo que hacen los españoles. Y aquí estamos empeñados en traerlo. Y hace poquito uno de los entrenadores de elite decía, yo no entiendo a los sudamericanos. Dice, nos quieren copiar y nosotros vamos por sus mejores jugadores para que nos vengan y nos refuercen y hagan diferentes nuestros equipos. O sea, la potencia está allá, Sí. no está acá. Acá hay jugadores normales. Nosotros queremos el habilidoso, el que rompe líneas, el que hace el gol, que te hace ganar partidos que no merezcas, ¿no? Y resulta que ellos quieren copiarnos a nosotros, que somos muy, no sé cómo llamarle, pero son Metódicos. más metódicos, sí, jugadores de otro tipo de desarrollo. Y luego, ¿quieres que sean altos? Pues en Monterrey o en México, ¿dónde vas a sacar jugadores altos? O sea, nomás que me digan, ¿verdad? O sea, yo creo que cuando los haitianos empiecen a procrear aquí en México o en Monterrey, Sí. pues vamos a encontrar lo que pasó con Cicinho cuando salió Sí, sus hijos. Giovanni y Jonathan. Uh-huh. Esas o la del Chaco con Chaquito, ¿verdad? O sea, esas son las mezclas que va a empezar a ver en un futuro. Uh-huh. Pero ahorita no, ahorita necesitamos los Charlie Rodríguez, esos son los jugadores que necesitamos sacar. Entonces, contexto país. El contexto país te dice que no puedes empezar a copiar y traer. Entonces, ¿qué nos desarrolla nosotros? La calle, la habilidad, la picardía. Explota eso. Y tú quieres hacerlos robotizados como los alemanes o como los europeos, pues no vas a poder porque no tienes siquiera de dónde, materia prima para eso. Entonces mejor desarrolla la calle, desarrolla lo que te hizo en otro momento ser muy competitivo. Es correcto. Y de hecho, justo lo acaba de decir Luis Enrique, ahora con este contexto del Mundial de Clubes, ¿no? Que él decía que le sorprendía que los periodistas insistieran tanto con el tema de cuál fútbol es mejor, si el de Europa o el de Sudamérica, y les decía, vean el fútbol europeo, está lleno de brasileños y siguen habiendo equipos brasileños que compiten. Entonces, pregúntense ustedes dónde está la potencia mundial. Pues sí, entonces, pero ya, o sea, lo digo ahorita Luis Enrique, pero ya lo dijeron otros sí. En otro escenario y no sé cómo llamarle, pero siempre quiere lo que tiene el otro, ¿no? Decía Albert Giraldez, estuvo en Tigres en esa época, era del equipo de Macatim, con Lur, Sebastián Lur, y vinieron, pues Albert Gil, el del Real Madrid, ¿te acuerdas? Sí. Ellos vinieron y Albert decía que siempre la gente quiere a la novia del otro. A la tuya le ves todos los defectos y a la otra le ves toda la... Y luego ya cuando la tienes dices, ¡ay no, estaba mejor la mía! Entonces así es esto, o sea, tú ves al de allá y dices, no, yo quiero eso, y ellos dicen, yo quiero al de acá. O sea, como seres humanos somos incomprensibles en ese sentido, ¿no? Y ojalá, en lugar de valorar lo que tienes. Y ojalá no nos pase eso con los hijos, ¿no? Que también podemos estar viendo a nuestros hijos de una perspectiva en la que es que el hijo de mi compadre, de mi vecino, el hijo de no sé quién es mejor y yo quiero que mi hijo se asemeje más a esa persona. Totalmente. Y dejamos de ver las virtudes que tiene nuestro hijo con su originalidad. Es que hay tantas, ya se descubrió que hay muchas inteligencias, ¿no? Uh-huh. O sea, tienes que ver para qué él es apto. ¿Cómo dijo? Yo escucho mucho al doctor Mario Alonso Piu, que resultó ser muy amigo de Ramos, de Sergio, ¿eh? Y el doctor hace referencia a eso. Dice, pon a un pez, ponlo fuera del agua y lo pon a un animal, un mamífero dentro del agua y verás que van a valorar. Se va a dar cuenta lo que es estar dentro del agua, ¿verdad? Así es. Cuando lo sacas. Y así es acá. O sea, tú tienes que ver dónde te desarrollas de la mejor manera y bueno, explota eso, ¿verdad? Excelente. Y acá queremos y pensamos que todos tenemos que jugar o podemos jugar fútbol y no. Yo siempre les digo a los chicos ahora, les digo, mira, esto es tan simple como que yo a veces te estoy explicando, me pones una cara como si a mí me estuvieran explicando la física.
y me explotaría la cabeza igual. Entonces yo hay veces me doy cuenta que tú quieres decir cosas tan complejas que el tipo se te queda viendo y ¿qué me está diciendo este? Cuando realmente hay que bajar el nivel de explicación, hacer algo muy simple. Por eso Lo que es existe más la simple. papilla, para que el bebé pueda comer conforme su etapa y Totalmente. conforme la etapa de cada niño, cada ser humano vaya entendiendo la alimentación, como puede también su desarrollo permitirle comer. Lo mismo pasa con el aprendizaje. O sea, no le podemos decir a nuestro hijo que entienda el pórtate bien, el hazme caso, Sí, el sí. siéntate, el vente. Si todavía no está en esa etapa en la que él quiere libertad, Explayarse, sí. explayarse, ser, ¿no? Y a veces como papás lo que queremos es que hagan lo que nosotros queremos en lugar. El no por delante siempre. Así No es. toques esto, no hagas lo otro. Entonces sí, son, ¿cómo llamarles? Esa formación de la que hablas, te la va a ir dando el día a día, ¿no? Te va a ir diciendo el chico cuáles son sus necesidades y tú empezar a entenderlas. Y hasta dónde la libertad y hasta dónde limitarlo. Pero bueno, al final hay que entender para qué van a ser muy buenos, ¿verdad? Y no frustrarte porque no son lo que tú pensaste que podían ser. Así es. Yo soy feliz con lo que ellos pueden hacer. Uno es arquitecto. El otro, Adrián, sí entrena en el colegio American School. Ujú. Ahí está ya desarrollándose como entrenador. Entonces a él le gustó esa parte. Bueno, ahí por ahí vamos a estar a lo mejor trabajando juntos en un futuro. Y mi hija está trabajando en una empresa y la verdad le va de maravilla. Entonces, con que sean felices, ¿cómo hacer, no? Para que ellos encuentren su felicidad. Y que encuentren en su papá un apoyo para ser quienes ellos quieran ser y no lo que nosotros queremos que sean. Totalmente, libertad total, nada más con responsabilidad, ¿verdad? Eso, yo creo que de ahí parte todo. Entender los límites, ¿verdad? Y luego después el mundo es es ilimitado, ¿no? Así es. Puedes llegar hasta donde tú quieras, nada más hay que trabajar y hay que esforzarse y hay que ser perseverante y hay que ser honesto, Es correcto. Mr. nada Pep, más. para cerrar, tienes ya, pues desde el 93 siendo papá. Híjole, Seguramente hay algo que tú puedas recordar y digas, híjole, esto me hubiera gustado saberlo antes. ¿Qué to- consejo le podemos decir a los todo. papás? No, bueno, lo primero es que no puedes tratar por igual a los que son desiguales. O sea, yo lo entendí eso mucho en el deporte, yo lo aprendí de muy chico. En sí hay un libro, Kenneth Blanchard, y él explica eso, ¿no? Que el liderazgo es entender cuáles son las necesidades de cada individuo. Entonces decía, no puedes tratar por igual a los que son desiguales. Entonces yo siempre partí de esa premisa. Yo entendía que todos los tres eran totalmente diferentes. Para lo que uno era bueno, el otro a lo mejor, ¿no? Y viceversa. Y la niña, ni te digo, ¿no? La niña se desarrolla porque ya tenía dos hermanos mayores y la fueron llevando y la fueron llevando. Entonces yo siempre le decía, usted la van a cuidar y usted. Entonces, siempre que estaba cerca y siempre que le reforzaba esa parte, ¿no? Entonces, algo que yo quisiera saber, yo creo que la magia está en irlo descubriendo. Porque otra vez, eso es lo que me tocó vivir a mí, pero a lo mejor lo tuyo es diferente y lo de otra gente va a ser diferente. Yo nada más es que lo descubran y que disfruten el trayecto y que no quieran repetir su vida en ello, ¿no? Esa es la única cosa. Yo creo que la libertad del ser humano es impagable, así sea tu hijo o cualquier persona como tal, ¿no? Así como en el fútbol cada partido es diferente, en la paternidad cada hijo es Y diferente. cada día es diferente. Hay O que sea, la vivirlo. vida, yo creo que venimos a aprender, ¿no? Yo creo que ese es el mensaje más. Entonces vamos a aprovechar el aprendizaje y tratar de equivocarnos lo menos posible. Y si te equivocas hay que levantarse y levantarse y levantarse. Es correcto. Pues Mr. Pep, te agradezco mucho el tiempo, la apertura y aprovechando que esto va a quedar registrado. Yo, desde que tuve la oportunidad de conocerte, lo sigo creyendo. Así como sé que Pep Guardiola vino a México para acercarse a Juan Malilio en ese proceso que él estaba teniendo para prepararse como entrenador. Yo estoy convencido y soy testigo de lo que tú has aportado al fútbol regiomontano y al fútbol mexicano, pero puntualmente al fútbol regiomontano.
es invaluable, porque uno, junto con un equipo de trabajo, has desarrollado una metodología que ha formado jugadores. Y segundo, te has esforzado por ayudar a cada persona que se ha dejado ayudar. No todos nos hemos dejado de la manera en la que tú quisieras, pero sé que con cada esfuerzo que tú hiciste, buscaste que el que tuviera un talento lo pudiera aprovechar. Así que espero que este capítulo, además de lo que le pueda servir a la audiencia, pues también te sirva a ti No, como muchas un gracias. homenaje de mi parte por la admiración que te tengo a tu Muchas carrera, gracias. a lo que has aportado al fútbol y de manera personal, pues lo que yo también he aprendido. No sé si tú lo has escuchado de mí, pero soy un fiel creyente que el deporte sirve para la vida y no la vida para el deporte. Y de los que más he aprendido en el deporte, ha sido tú, Pepe. Muchas No, gracias. muchísimas Gracias por haber llegado hasta el final de este capítulo. Recuerda que tu suscripción puede hacer una gran diferencia en este proyecto. Y ya sabes, la próxima vez que alguien te vuelva a decir que nadie nos enseña a ser papá, compártele este canal y dile que ya se puede aprender a ser un buen papá. Nos vemos en la próxima.